Mi nombre es Agustín Ríos y soy socio director del despacho de Ríos Abogados, especialistas en propiedad intelectual, derecho informático y derecho corporativo. Hoy en día el posicionamiento de productos o servicios, independientemente del giro, del producto mismo, etcétera, se necesita una estrategia para poder comercializar. Y hoy en día tienes, además de los canales tradicionales, pues tienes redes sociales, tienes una serie de plataformas, tienes aplicaciones, etcétera, a través de los cuales tú quieres estar en contacto con el cliente. Entonces, si tú no tienes conocimiento de qué debe de cumplir esa actividad, pues obviamente estás muy al alcance de las autoridades o de los competidores o de los mismos consumidores que se pueden quejar ante diferentes instancias. Por lo tanto, si no sabes cuál es la regulación de esa actividad que tú estás desarrollando, pues obviamente al final puede ser blanco de sanciones, de multas, inclusive de comunicaciones públicas que puedan dañar la reputación, la marca, y obviamente también te vas a poder en boca, digamos, de los competidores, ¿no? Ya llevamos 18 años o más de 18 años con esta legislación, no es algo nuevo, por supuesto que ha habido reformas, pero es mentira, digamos, y es parte de lo que vemos en el diplomado y en el módulo, en las sesiones que vamos teniendo, que justamente México sí tiene regulación que a veces no se conoce, en algunos casos no se aplica, pero definitivamente sí hay ley. Y entonces tienes que conocerla para poder evitar que terceras personas te demanden, o bien simple y sencillamente para generar valor agregado. Hoy en día generar una base de datos, saber cómo protegerla, saber cómo proteger los datos que te están dando tus consumidores o tus potenciales consumidores es muy importante. Por lo tanto, se tienen que quitar de la cabeza que México no tiene regulación, sino sí hay que conocerla, y sobre todo vas a ir un paso adelante si la conoces, precisamente para ir sacando un valor agregado o generando valor agregado a tus estrategias de comercialización, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las agencias de marketing, no tener documentados sus procesos, es decir, no tener contratos, no tener como documentos, sobre todo porque tienden a tener una rotación elevada de personal. Entonces, un diseñador o un community manager, etcétera, que estuvieron en un momento dado para una campaña, etcétera, ya no están, y cuando el cliente quiere registrar, etcétera, y se necesita de esa información, pues ya no están, y entonces empieza un poco el reto para poder cubrir, digamos, esos requerimientos para poder después registrar un diseño, una base de datos, una aplicación, etcétera. Entonces creo que la documentación de sus procesos de una forma muy adecuada a través de contratos, cartas de colaboración, etcétera, es uno de los pies o es una de las cosas que cojean, digamos, las agencias. Y el profesional de marketing asume cosas o cree cosas, pero no se va a las fuentes directas para conocer realmente cuál es la legislación. Entonces se deja mucho guiar por oídas o por rumores o por ciertos, pues sí, verdades, según esto, entrecomilladas, que van pasando de boca en boca. Entonces tú dices, por ejemplo, cámbiale tantito y no va a pasar nada porque ya es algo muy diferente, eso no es así, etcétera. Entonces como que no profundizan y menosprecian el aspecto legal, cuando es muy importante, tanto o más en algunos casos, que la estrategia misma, ¿no? En este módulo de aspectos legales del marketing digital vamos a conocer cómo se protegen las marcas, cómo se protegen las promociones, cómo proteger las aplicaciones, cómo atacar en caso de ser necesario. Por lo tanto, los invito a Escuela de Mercadotecnia. No solamente van a aprender, sino la van a pasar muy bien.